Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos en el Señor. Una vez más les hacemos llegar la palabra de Dios hasta sus respectivos hogares. Dios les bendiga y queremos de antemano expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias que han tenido la experiencia de sufrir la ausencia o la muerte de un ser querido ante esta pandemia. Que Dios sea su fortaleza y les animamos para continuar adelante aún en medio de estas circunstancias. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 25 hasta el 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. En distintas culturas se plantea la muerte como lo inevitable. Más tarde o más temprano, de una o de otra forma, pero al final habrá de llegar. La muerte es considerada como un destino fatídico que, sin importar qué cosas hagamos, finalmente habrá de alcanzarnos. Mientras la percepción de nuestra cultura es pesimista sobre el destino, este relato nos presenta una visión donde esos hechos en realidad tienen fines distintos que habrá de traducirse en bendición para los creyentes. Nuestro relato inicia con un espacio remoto de donde habrá de desarrollarse los eventos principales y con la comunicación de noticias que parecen desalentadoras. Señor, he aquí el que amas está enfermo. En la respuesta de Jesús se nos muestra una forma distinta de ver los hechos que los demás consideran trágicos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay un cambio importante en la manera de cómo se perciben los eventos. Ese cambio consiste principalmente si lo estamos interpretando desde la óptica de nuestra sociedad o si lo vemos desde el punto de vista de Dios. Una posible limitación que enfrentamos es que estamos tan acostumbrados a las interpretaciones de nuestra cultura que pasamos por alto la forma de cómo Dios ve las cosas. Conviene recordar de qué manera natural la óptica de Dios y la nuestra no es la misma, como escribió el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero que una vez que Dios está en nosotros, recibimos la mente de Cristo para poder comprender la óptica de Dios. En la Biblia leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 hasta el 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que permite que aún una enfermedad pueda verse como algo a través de lo cual Dios puede ser glorificado. La primera secuencia de este relato que encontramos en el versículo 1 hasta el 11 nos muestra cómo reaccionan las personas que conocen a Jesús cuando tienen una enfermedad en casa. Lázaro se puso enfermo y sus hermanas le enviaron recado a Jesús para notificárselo.
Es encantador comprobar que el mensaje de las hermanas no incluía la petición de que Jesús fuera a Betania. Sabían que no era necesario, sabían que cómo hacerle saber que tenían una necesidad bastaría para hacerle ir. La palabra que nuestra Biblia traduce como enfermo, en realidad dice carece de fuerzas, está débil. Ellas no dicen que su hermano está en un riesgo inminente de muerte para hacer que Jesús apurara sus pasos para ir a verlo. Simplemente dicen: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Y en este corto mensaje se dice diversas cosas. Existe una relación filial, de afecto, de carácter personal de Jesús por Lázaro, como posiblemente el día de hoy también cada uno de nosotros podemos tener una relación de amistad íntima con las personas que desafortunadamente han muerto ante esta pandemia o por alguna otra enfermedad. Por cierto, el nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda. Uno de los monjes, dijo San Agustín de Hipona, se fijó en este detalle y dijo que era suficiente que Jesús lo supiera. Porque no es posible amar a una persona y abandonarla en la necesidad. Es maravilloso saber que el simple hecho de nuestra necesidad atrae a nuestro lado a Jesús en un abrir y cerrar los ojos. Jesús responde a la necesidad de aquellos a los que ama, incluso aún antes de que seamos capaces de reconocer nuestra necesidad de ayuda. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero Jesús actuará de acuerdo al mejor plan para nuestra vida, aun cuando nosotros no lo consideramos tardado. Pero Jesús actuará de acuerdo al mejor plan para nuestra vida, aun cuando nosotros lo consideremos tardado. Más de uno de nosotros seguramente haría un reproche sobre la manera de actuar de Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 6 leemos: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Algunas de nuestras quejas podrían ser: se tardó mucho en actuar y posiblemente Lázaro no hubiera muerto. ¿Para qué hacer sufrir más a la gente? Pero en este relato nos muestra otra faceta de Cristo con la cual no siempre queremos lidiar. Él actúa conforme a su voluntad y no siguiendo la nuestra. 2 declaraciones de la Confesión de Fe de Westminster nos muestran, nos pueden ayudar a comprender mejor la manera de actuar de Dios. Quiero darle lectura a parte de lo que dice el fragmento de nuestra Confesión de Westminster con respecto a este tema. Desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en todas clases de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Cuando se trata del actuar de Dios, estimados hermanos y amigos que me escuchan, tenemos que reconocer que Él es siempre quien toma la iniciativa en el tiempo que Él sabe exacto para nuestra necesidad. No por imposición de nadie ni por las circunstancias. Cualquiera de nosotros estamos inquietos y aún no comprendemos por qué nuestros seres queridos, las personas más allegadas a nosotros, se han tenido que ir de este mundo. Y podríamos en un momento dado culpar lo que realmente estamos viviendo y que hay justa razón para pensar. Pero el problema es nuestro cuando quisiéramos que Jesús interviniera de cierta manera y nosotros quisiéramos decirle cómo hacerlo. Incluso hay quien, sin
reconocerlo, creen que si oramos mucho y ayunamos, Dios nos habrá de conceder lo que deseamos. Pero hemos de entender que fe es esencialmente confianza en Dios y no una forma de que nuestros deseos se cumplan. Entonces es confiar en que cualquiera que sea la manera de cómo Dios intervendrá, será bendición para nuestra vida. Así que si hay algo hemos de aprender es a dejarle intervenir cómo y cuándo Él decida. No es casualidad que sus discípulos fueran enseñados sobre esta base. Leemos en Mateo capítulo 6, versículo 10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aún en sufrimientos como la enfermedad o la muerte, Dios tiene propósitos para nosotros. No nos ha dejado, estimado hermano y amigo que me escuchas. Por el contrario, su voluntad está cumpliéndose y su propósito traerá fruto de bendición para nosotros. 4 propósitos para el sufrimiento son: el Señor nos perfecciona, ser afirmados en nuestra fe, ser fortalecidos, establecernos en sus promesas. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta manera de actuar de Dios ha de llenarnos de seguridad, pues Él no actuará de acuerdo a las circunstancias, sino que quien decidió bendecirnos lo hará de tal manera que siempre habremos de recibir sus acciones como una gracia para nuestras vidas. Cuando Jesús anuncia su intención de volver a Judea e ir a casa de Lázaro, sus discípulos le recuerdan el peligro que eso implica. En Juan capítulo 11, versículo 8, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. La determinación de Jesús es firme. No habrá nada que Jesús deje de hacer por ayudar a los suyos. Y de hecho, conocemos el final de la historia. Jesús da su vida en rescate por nosotros. Así que en este pasaje vemos el anuncio de lo que Él está dispuesto a hacer por aquellos a los que le aman. Es necesario verlo personalmente. La prueba definitiva del Evangelio consiste en ver lo que Jesucristo puede hacer. Recordamos las invitaciones a constatar la verdad. El Señor dice: venid y ved. Y en la expresión de testimonio de Juan el Bautista, él dice: y yo le vi. Y la invitación en las palabras de Jesús: cosas mayores que estas verás. Las palabras pueden que no consigan convencernos, pero no hay razonamiento que se le pueda oponer a la intervención de Dios. En este caso no es distinto. Los discípulos han de ver de manera personal el poder de Dios, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Juan capítulo 11, versículo 15. Estimados hermanos y amigos, las crisis que se presentan en nuestra vida son una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Pero el propósito de Dios no se limita a lo que veamos, sino a que cada uno de nosotros sea una prueba viviente de su poder. Nuestra tarea no consiste en recomendar a Cristo de palabra, porque contra eso siempre habrá argumentos para los que lo quieran rechazar. Se trata de demostrar con nuestras vidas lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra del Señor que después de los escenarios anteriores y que nos ayudan a la comprensión de nuestro tema, por fin arribamos al escenario principal. Y leemos en Juan 11:17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días
que Lázaro estaba en el sepulcro. Las condiciones no podían ser más complicadas. No solo ya había pasado el funeral, sino que en medio de su dolor, ambas hermanas hacen un reproche a Jesús por su tardanza. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La imagen que se nos presenta aquí de Jesús es la de un Dios cuyo corazón se estruja de angustia por la angustia de su pueblo. Lo más grande que hizo Jesús fue traernos la noticia de un Dios que no es insensible. Ve el dolor de esas hermanas que recién experimentan la muerte de su hermano y se conduelen junto con ella. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La expresión "se estremeció en espíritu" en sí es complicada, pero pudiera traducirse como dio escape a tal angustia de espíritu que hacía que todo su cuerpo se le conmocionara de temblores. Así que debe querer decir que se apoderó de Jesús una emoción tan incontrolable que le arrancó gemidos del corazón. Y en esto tenemos una de las cosas más preciosas del Evangelio. Tan profundamente entró Jesús en el dolor humano que la angustia le oprimía y estrujaba el corazón. Jesús efectivamente sufrió por la muerte de un amigo querido y lloraba. Él se compadece de sus amados que experimentan dolor. Incluso la gente puede verlo y exclama: mirad cómo le amaba. En medio de este escenario de dolor también se encuentran las promesas de Dios para los suyos. Y lo que ellas conocían de Jesús y su confianza de que solo Él podría cambiar esa realidad que en este momento les era agobiante. En Juan capítulo 11, versículo 22 leemos: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Incluso los visitantes conocen del poder de Jesús. ¿No puede este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús hace un anuncio sorprendente que reta la fe de las mismas hermanas en duelo, pero también abre las puertas a un nuevo horizonte de comprensión. Pues no solo es un cambio en la percepción, sino un cambio en la realidad. Él dice: tu hermano resucitará. Estimados hermanos y amigos, comprender la resurrección reclama un cambio completo en las formas de pensamiento de todos los presentes. Y solo puede realizarse ese cambio desde la experiencia de la fe. De allí la pregunta expresa que se le hace a Marta: ¿crees esto? Creer en la resurrección no es saber si Dios puede hacerlo. Marta ya sabía eso. Yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Se trata del pasar del yo conozco de Marta al yo confío que Jesús está pidiendo. Experimentar la resurrección es confiar en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús es el único que puede cambiar una realidad como la muerte que pareciera inevitable, para transformarla en una experiencia de bendición. Los creyentes en Jesús somos llamados a experimentar la resurrección. Nuestra confianza se basa en sus promesas y sabemos que Jesús habrá de cumplirlas. Pero la promesa de resurrección no es solo para el día final, sino es algo que empezamos a vivir desde ahora, pues vivimos ya con la esperanza de la resurrección y vivimos también como resucitados del pecado. Estimados hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, tenemos la promesa de todos los que morimos en Cristo. Un día, cuando el Señor venga, habremos de resucitar para vida eterna.
La invitación es para que en medio de todas estas cosas que nos han tocado vivir en estos días, si has tenido la experiencia de vivir la ausencia, la muerte de uno de tus seres queridos, la invitación es para que creas esta palabra y para que empieces a experimentar el poder de la resurrección en tu vida, sabiendo de que cuando nos toque vivir esta experiencia, tendremos asegurado la vida eterna. Esta es la invitación. Si tú me estás escuchando, te invito para que aceptes a Cristo como tu suficiente y único Salvador, sabiendo que para Él no hay nada imposible. Si estás ahí y estás viviendo una situación de dolor, un problema, una circunstancia en la cual no tienes consolación, te invito para que Cristo pueda obrar en tu vida con poder, con autoridad, y puedas tener un cambio diferente en tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Sabemos que en estos días hay muchísimos hermanos y amigos que están experimentando la muerte de un ser querido, que no hay palabras humanas para poderles encontrar en ellos la solución a su aflicción, a su dolor. Pero muchas gracias porque tu palabra puede confortar nuestra vida, puede fortalecernos y sobre todo nos da la esperanza de que si aceptamos a Cristo como el único suficiente Salvador, no tendremos, Señor, miedo o temor a la muerte, sino que sabremos que vamos caminando, Señor, hacia la vida eterna, si así es que recibimos a ti como el único suficiente Salvador. Muchas gracias te damos por cada una de las familias que están, Señor, escuchándonos, que están viviendo estas experiencias tan difíciles, pero que en medio de todo tu palabra llega para animarles, para fortalecerles, invitarlos a continuar adelante en medio de estas circunstancias. Te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y les animamos a continuar adelante. Amén.